Va a venir a México de nueva cuenta el barco de la paz, el Peace Boat. Va a venir en agosto o septiembre, después de cumplirse los 70 años. Entonces simbólicamente queremos entregarles a ellos, porque el barco va a llegar a Cancún y a lo mejor haríamos algo para desplazarnos allá, o seguramente como este año la delegación va a venir otra vez al centro del país, a la Ciudad de México, y será cuando les entreguemos todo el paquete, porque se le va a volver a entregar a Ban Ki-moon. Ya se le entregó, insisto, más de 1 millón de firmas, pero queremos generar mayor presión. Entonces, ahorita donde está llegando el barco ahorita me estaba comentando Leo, un japonés nacido en Tokio, que está haciendo los recorridos del barco de la paz, que están ahorita en Jordania y que están viendo los centros de refugiados de los sirios, una tragedia humana terrible por las secuelas de la guerra, psicológicas y físicas, que les está dejando ahí por las granadas y por las minas, y hay una gama de heridos, y las mujeres y los ancianos, y todo es una tragedia humana tremenda. Entonces dice que ha estado en Fukushima, Leo, ha estado después de huracanes en Filipinas, ha estado en muchísimos lados, y dice que es lo peor que le ha tocado observar. Así es que cómo estarán las cosas, imagínense. Así es que, bueno, pues si no tienen inconvenientes, pues les mando a cada uno de ustedes el formato, y en lo que nos puedan ayudar, aunque sean 10 firmas, 20, 50, bienvenidas, ¿no? Bueno, entrando, pues mira, ya estamos aquí de lleno con los trabajos, ahí con el preámbulo. Me comentaba Alejandro Rincón que se ha hecho una campaña más profunda, más fuerte de difusión, por parte del Faro, para invitar a nuestros jovencitos, a muchachos jóvenes de 10 a 15 años, y que está saliendo mucho más frecuente, que inclusive se imprimieron algunos carteles pues para reforzar esto, y ahora con el pizarrón que ustedes acaban de traer, esperemos que por lo menos alguien llegue, pero si no, pues nosotros seguimos avanzando. Nos enfocamos en el esfuerzo del 3 de mayo. Exactamente, para jalar y hacer las actividades directamente. Traje, por supuesto, los videos, los DVDs, por si ustedes traían la laptop, y que pudiéramos avanzar y ver este material, y que puedan surgir distintas ideas. También la memoria, por supuesto. Traje la computadora. Excelente, para poder llegar, y si tenemos más herramientas todavía. No he encontrado mis libros de educación ambiental, pero tengo varios títulos, entonces para después compartirlo con ustedes, y que puedan tener para ti en particular un poquito el escenario de México, porque han sido algunas memorias y eventos en Aguascalientes y en otras partes del país. Estas fechas, bueno, esta semana fue el Día Mundial de la Salud, y hoy es el Día Internacional del Beso, así es que bueno, sí, les comento por si tu esposa está lejos. Bueno, está mi perrito, le voy a ayudar. Sí, exacto. Digo, hablando de educación ambiental, pues, sí, pues, oye, tenemos que celebrar, exacto, sí. Invitar a quien quiera sumarse. Ya ves que se dan abrazos gratis, bueno, se dan besos gratis, ¿no? También. Entonces, bueno, no, por eso no hay problema, ¿no? Eso es, somos dadivosos, bastante sencillos. El día
de la Tierra es cuando es, Sí, la otra es la semana, próxima ¿no? semana, el día 22, exacto, aunque bueno, aquí se va a descansar en el Faro estos próximos días, pero efectivamente el día 22, martes 22, es el Día Mundial de la Tierra y seguramente Alejandro y nosotros podríamos inclusive hacer, quizás pudiéramos programar una pequeña probadita de lo que podría ser el 3 de mayo, si les parece. Podríamos hacer un par de ejercicios, como un ensayo al público que esté. Hoy, por ejemplo, nos visitaron personas de Prepa Sí, gracias, personas de Prepa Sí, y hubiera sido muy interesante pues ponerme a recabar firmas y todo. No lo creí conveniente porque pues pensaba que iban a llegar y además para no interrumpir un poco sus actividades, pero pues si vuelven a regresar seguramente pues habría oportunidad de por lo menos darles una plática a los chavos de la importancia de la educación ambiental, ¿no? En nuestro país y en todas partes, ¿no? ¿Van a venir, no sé, gente para el Día de la Tierra o van a salir a marchar? No, yo creo que vamos a tratar de jalar aquí algunas personas y a ver si podemos hacer un evento simbólico por la madre Tonantzin, como se dice aquí. Tonantzin es la madre tierra. Tonantzin, sí. Entonces vamos a tratar de hacer algo simbólico por la madre Tonantzin, la madre tierra, en el Día Mundial de la Tierra. Siempre nosotros aquí en el Faro, aunque sea pequeño, hacemos una celebración. Ha habido danza, hemos hecho alguna plantación de árboles, pero siempre hacemos algo por el Día Mundial de la Tierra. Por estos rumbos, entonces, para ese día. Exacto. Sí, interesante. Claro, no lo podemos hacer el mismo día porque yo voy a estar en curso en lo de energía solar y presento mi examen el jueves, entonces ya estaré más tranquilo para el día 26, que por cierto, el día sábado 26 se celebra un año más del accidente nuclear de Chernobyl. Entonces, para tenerlo, hablando de la cuestión nuclear, pues tenerlo muy presente y seguramente vamos a decir lo importante de esta fecha también, Chernobyl. ¿Qué más les tenía de avisos? Bueno, era lo de que se había ampliado la campaña de difusión para invitar al público, aunque yo creo que esto hay que evaluarlo y hay que ponerlo en nuestro proyecto, para que sea como un efecto de resonancia, que a pesar de que se han redoblado los esfuerzos de difusión con carteles y todo, la poca respuesta de las personas porque no ven la educación ambiental como algo en sus vidas directamente, ¿no? Entonces eso se debe de reflejar en nuestro trabajo. Sí, es lo que estuve pensando también, no la semana pasada, pero los días que precedieron el encuentro del sábado. Dije, pues ahí tenemos una problemática al final, el hecho que no vengan. Claro. Y pues también me gustaría mucho antes del final del mes, cuando estén los dos disponibles, hacer ese focus group para ver también cómo funciona. Y pues yo pienso que es del lado de las escuelas, ¿no? Que hay una falta de, no sé si de temáticas abordadas en las clases o algo así, pero seguro. Los jóvenes... Seguro, porque, insisto, ya a nivel primaria la educación ambiental es una materia obligatoria. Entonces, valdría la pena, quizás como una derivación de este proyecto, que nosotros que podemos seguir en contacto con Iván, que pudiéramos quizás después ponernos de acuerdo y hacer unas visitas a las escuelas y hacer un sondeo. ¿Qué pasó? La educación ambiental, se está impartiendo la materia, qué temas se están viendo, les interesa el tema. Es que fíjense que aquí en el Faro Tláhuac estuvimos convocando a grupos de niños y de jóvenes para pues, que participaran con nosotros y no tuvimos resultado. A ver, ¿por qué crees que te interesa el tema? ¿Por qué no?
Ha habido noticias importantes con respecto al país, con lo del jaguar. El jaguar en peligro de extinción, siguen cazando jaguares en México, lo cual está totalmente prohibido. También con respecto a los osos, se están, como está afectándose el clima y los osos no están encontrando suficiente alimento en sus refugios en las montañas y todo de Nuevo León, están bajando a las ciudades y están buscando cómo ahuyentarlos. Se espantan ver a una mamá oso con sus osesnos en plena ciudad de Monterrey, entonces pues sí puede ser un poquito peligrosos. Como saben, los osos son mamíferos oportunistas y pues es muy interesante llegar, y bueno, son animales pues bastante grandes y pueden llegar y ser peligrosos si uno está directamente ahí con ellos, ¿no? Entonces, pero digamos, la importancia de nuestros recursos naturales y de nuestros ecosistemas y pues la importancia de la materia como tal, aunque pues nuestras autoridades, no nada más escolares, sino autoridades gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, a nivel municipal, a nivel ciudad y a nivel federal, pues no hacen lo suficiente en la parte de difusión. Ustedes ven la programación y salvo estos chispazos donde abordan estos temas, en las elecciones el Partido Verde y con un maquillaje exacto, pero de tener elecciones este lunes en Quebec, la temática, bueno, la educación no se tocó primero, hay muchos desafíos en este momento. Bueno, están los gases en francés los gases de schist, no sé cómo se dice en español. Sí. No, son gases que se están extrayendo, lo que es el fracking del petróleo. Está la extracción también de petróleo de una isla que se llama la isla de Anticosti, que es una isla natural, completamente natural. Llegó un francés, se instaló ahí hace como 1 siglo y medio más o menos, y él trajo en esa isla los venados que no existían, ¿no? Y ahora venados es el paraíso para ir a cazarlo, porque sí es una plaga de año a año. Y así, entonces en esa isla han descubierto pues petróleo y los estudios ambientales no les importan, ¿no? Y entonces fue la única forma que se abordó la temática ambiental, es que vamos a sacar, cómo lo vamos a sacar, además de esas cosas, de esos dos elementos que están un poco en el sur de la provincia. Está todo el norte de Quebec, a donde se está desarrollando una cosa que se llama el Plan Norte, que ha empezado sobre el gobierno que ganó este lunes las elecciones. Estuvo 2 años fuera del poder y 10 años. Un poco es como el PRI. Y ese gobierno puso, está bien igual mi integración a México. Exacto, sí, eso es lo que noto. Sí, lamentablemente. Hicieron un programa de desarrollo entonces económico del norte del país y social, o sea, vamos a poner empresas y vamos a ayudar a los pueblos indígenas que están ahí, ¿no? Pero es una parte muy pequeña del plan. Y es un plan minero, ¿sabes? Para ir a sacar todos los recursos que están ahí, para enriquecer la población. Entonces ya conocemos la música, ¿no? ¿Cuánto va realmente en tu bolsillo? Entonces, las comisiones y bueno, y con las elecciones, con el resultado que tuvimos, que pasó mayoritario, poder total, se relanza de nuevo ese plan que estuvo suspendido esos 2 años y pues ya no se puede parar. Es que sí, por ejemplo, yo ahora con ese ruido que no les interesa, el jueves les di una plática a unos. Nosotros ahí en Chapingo nos encargamos de. Hay unos internados que son para los chavos de prepa y licenciatura, ingeniería, y otros de posgrado. Entonces nosotros les recogemos los residuos orgánicos de esos internados. Están haciendo un trabajo ahí interesante de separación de los residuos. Entonces, cada que llegan nuevos a los internados les damos la plática. Yo les doy la plática de los orgánicos. Pero entonces nos topamos nosotros con un rollo bien interesante, digo, sorprendente, porque los que menos separan, los que menos quieren separarse son los de posgrado, ¿no?
El jueves les di a los de posgrado la plática, les digo qué onda, ¿no? Como lo que les voy a platicar, yo creo que ustedes son ingenieros en Chapingo, agrónomos, incluso yo creo que lo pueden explicar mejor que yo, pero no lo hacen, ¿no? Digo, aquí hay una bronca fuerte, porque va el discurso por un lado y por otro lado va la práctica, en lo cotidiano, ¿no? Y ahí, como niño me puse a regañarlos, ¿no? Porque digo, informático no es tanto la charla, digo, es más bien un desafío, ¿qué onda, no? ¿Por qué no lo están haciendo? Incluso unos hasta se ponen ideas así como si merecieran que lo hacen, ¿no? Digo, pues, es nuestra obligación, es una responsabilidad ineludible, es lo menos que pueden hacer, ¿no? Entonces, y así medio se quedaban, pero es sorprendente eso, cómo entre mayor formación parece que menos responsabilidad tienen porque tienen más poder, mayor. O sea, se dan su estatus y pasa lo mismo lamentablemente en la educación ambiental en este país y todo, y en general en la educación. Todos los niños, bueno, seguramente ustedes como pedagogos les ha pasado que vas y das una charla y ¿quién quiere ayudarme a plantar unos árboles y a cuidar a los animales? ¿A quién le gustan los animales? Y los chavitos más pequeños participan y dicen yo quiero, no sé. Y en cambio vas con los chavos de prepa y de algunas universidades y todo, y nadie dice nada, nadie se quiere involucrar. ¿Cómo se coarta el interés, la pasión por hacer las cosas, por el desarrollo, por el aprender, por el ensuciarse, por experimentar? Sí, es tremendo lo que sucede en la educación de nuestros países, y de alguna manera son momentos ahora cruciales con este censo educativo que hicieron de pues, las necesidades que hay, escuelas que ni siquiera tienen un techo, tienen unas palapitas, no tienen pupitre los niños para sentarse, para estudiar, y sin embargo pues caminan inclusive distancias muy largas y asisten a la escuela regularmente. Y en cambio hay jovencitos y chavitos que tienen todos y tienen sus tablets, tienen sus laptops y no les interesa, están chateando, están con el celular ahí y no atendiendo al profesor o a la clase y todo. Entonces sí es muy contrastante, y pues los que hemos dado pláticas y digamos algunas materias y todo en distintas instancias escolares, nos percatamos perfectamente de todo. Algunos maestros sí pues tienen culpa de ello porque no buscan pues, inspirar y no buscan romper con los machotes y nada más se dedican a pasar lista y a brindarles y compartir lo mínimo indispensable en lugar de buscar pues atraerlos, ¿no? Y engancharlos y motivarlos. Por ejemplo, desde el punto de vista pedagógico, fue esta semana que está terminando, hay un nuevo forma de enseñar la química, y un profesor de Oaxaca, me parece, le puso divertiquímica, haciendo experimentos y todo en el aula, y pues sorprendiendo a los alumnos con algunos experimentos, tanto se decía que era de química, pero eran algunos experimentos de física también, con la brújula y el campo magnético de la Tierra, etcétera, pero sí había algunas mezclas de sustancias y una reacción química exotérmica y espectacular y cosas por el estilo, y pues interesante, y está dando buenos resultados, y el interés por parte de los, despertando inquietudes, y la innovación, ahora que se habla tanto de innovación tecnológica y de emprendedores, ¿no? Entonces, pues es un reto también para nosotros importante, pues lo que estamos tratando de compartir entre nosotros, y que pues podamos aterrizar en pues este ejercicio que vamos
a programar para el 3 de mayo y para, pues quizás como que nos sirva como termómetro, insisto, que pudiéramos hacer para con el pretexto de acercarnos a la gente. Oiga, ¿sabe usted que hoy es el martes fue el Día Mundial de la Tierra? ¿Está usted enterado? Y pues de las implicaciones que esto tiene y pues el deterioro tan grave que seguimos pues dándole al planeta. Sí, yo pienso que lo interesante sí es de ver el 3 de mayo como un punto de partida, podríamos decir, para actividades futuras a venir. Pues ojalá que haya un joven los dos que se interese, ¿no? Y si ustedes pueden ir a dar una vuelta en las escuelas y todo un día así, pues podríamos hacer con el centro de investigación allá. Podemos hacer un artículo o algo así, estaría padre, analizamos los datos juntos, porque bueno, yo estoy mucho en la parte cualitativa, ¿no? La investigación es muy cualitativa, pero yo pienso también que sería necesario un estudio cuantitativo en la región para ver qué la gente piensa, qué es la educación, cómo lo ven, y así ya tener como estadísticas y ya saber un poco, bueno, este es el plan global, pues hay que enfocarse así, y después pues completarla con algo, con los dos. Yo pienso que sí es... Bueno, pues lo malo es que están ahorita de vacaciones las escuelas, porque te iba a proponer que fuéramos. Tú que tienes un poquito de tiempo, exacto, son 2 semanas, a lo mejor podríamos planear ahora que regresen de vacaciones y ir sondeando si Alejandro conoce de algunas de las escuelas que pudieran estar interesados. Yo puedo checar con... hay una hija de una amiga mía que está en secundaria y es bastante despierta la chavita, Paola, se llama Paola Morales, y ella creo que puede ser, bueno, en química tenemos una terminología que es, no sé si sepan, la función de un catalizador. Un catalizador, exacto, acelera o retarda una reacción. Entonces, esta Paola se me hace como un catalizador porque ella es muy despierta y le interesan estos temas, produce por hidroponía lechugas con su mamá y, en fin, se ha acercado un poquito y nos ha escuchado. Yo di una plática a un grupo de curso de verano y ella estaba presente, entonces pues tenemos algunas herramientas para llamar la atención. Entonces podríamos preguntar si podemos visitar a su escuela y que tú con esta visión canadiense, pues que les hicieras algún comentario de cómo se vive la educación ambiental en Canadá, y yo podría comentar un poquito lo que fue mi experiencia en Toronto, Canadá, con lo que vi de un centro de educación ambiental. Entonces, creo que sería muy enriquecedor para que tuvieran otra visión y otra perspectiva de un país tan importante y vecino del norte de este continente. Sí, pues se supone que con la Elena, bueno, lo podemos criticar, pero también se iba a la parte ecológica, ¿no? A trabajar la parte ecológica para proteger los recursos y todo, se suponía. Bueno, ¿quién? Con la Elena, con el Tratado de Libre... claro. Pero bueno, se suponía, ¿no? Y eso de las 3P, sí. me sonó, me fui a ver un poco en las clases de educación ambiental que tomé el año pasado, y en francés son las 3R. Bueno, es que se utiliza reuso, reutilizar y la otra reducir. Sí, yo decía eso mucho. Volumen, reducir el volumen. Entonces, exacto, y hay otra R que se había agregado por algunos grupos que estábamos de acuerdo, reparar, que también va muy de la mano, las R's que podamos ahí integrar. Y bueno, pero esto tiene otro sentido, porque las 3 P's estaban relacionadas directamente con la conservación de la naturaleza. O sea, not
to pick, not to pull, nada de jalar y romper y de arrancar de los árboles, not to pocket, nada de llevarse a su casa, nada de extraer de la naturaleza, respetar lo de la naturaleza. Esta visión de las reservas, ¿no? Exactamente. Y eso me gustó y me llamó mucho la atención, y además pues sus láminas, que esto se hace también aquí en México, y por ejemplo recorridos que se hacen en campo y se detecta una huella de un animal y bueno, se lleva yeso y se cuelan para tener la huella del animal, y que eso también sirva para inspirar a muchos a cuidar y a respetar a los animales y a detectarlos, porque pues los animales muchas veces nos están observando, nos están viendo, y nosotros somos tan automáticos, vamos ahora sí que en automático, que no nos percatamos de su presencia, ¿no? Y nosotros somos los que estamos siendo observados por los animales. Entonces es realmente muy interesante al respecto. Pero bueno, ¿quieren que, para que no se nos vaya el tiempo, sí, que veamos el primer documental? Sí, o que veamos un poco lo que trajeron bueno. de actividades. Bien. Perfecto. Sí. Bienvenido. Ajá, gracias. Sí, Pati. Sí. Bien. Sí, Pati tiene experiencia también. Ella estuvo trabajando en el Museo de Historia Natural. Entonces, bueno, ha estado muy ligada con justamente la flora y la fauna, la observación de aves y todo. Entonces, no son temas ajenos y desconocidos a Pati. Ella está siempre muy interesada en todos estos temas y lo que es la educación ambiental y todo, por supuesto. Entonces, si quieres, pues vemos las ideas que traigan para que podamos ir pues aterrizando un poquito y armando nuestro programa. Pati, pensamos que para el día, como tú has escuchado seguramente en la radio, Alejandro también nos ha reforzado, Alejandro Rincón, con los carteles y con los anuncios, invitando a jóvenes entre 10 y 15 años para que nos acompañen y están aquí en el diálogo de saberes, en la comunidad de aprendizaje, a intercambiar puntos de vista, a ver cuáles son sus intereses medioambientales y lo que podemos hacer para cuidar nuestro entorno. Entonces, como no hemos tenido todavía eco, pensábamos visitar las escuelas, bueno, pero ahora se atraviesa Semana Santa y son 2 semanas que va a estar imposible, pero lo que Iván planteó y nos pareció y lo tomamos inmediatamente fue que hiciéramos un poquito a la inversa, que fuéramos a preparar distintas actividades y que, por ejemplo, sabes que el 22 de abril es Día Mundial de la Tierra, entonces que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio el día 26 de abril, acercándonos un poco con el público. Bueno, si la gente no viene, que nosotros vayamos a acercarnos al público y hablar de estos temas de la educación ambiental, hablar de nuestro bosque, hablar cómo podemos mejorar las condiciones del suelo, del bosque, de nuestro entorno. Y entonces este día 26 podríamos hacer un ejercicio, digamos, de sondeo entre la gente para hacer una actividad mayor el día 3 de mayo, que vendríamos cerrando este proyecto, este pequeño pues diálogo y participación y aprendizaje entre todos, con su formación de pedagogos y nosotros como educadores ambientales que hemos estado involucrados. Entonces creo que va a ser un ejercicio muy enriquecedor. Estamos hablando con Iván la posibilidad, ahora que regresen de vacaciones, que preparemos alguna actividad, que preparemos al menos unas 2 o 3 visitas de contactos en escuelas que tenemos, y que pudiéramos tener algunas ideas, inclusive a ver si podemos contar con el apoyo de Alejandra, y se lo vamos a proponer también, que nos apoya increíble, para
ver si podemos ir a por lo menos una escuela o dos que vaya Iván y que podamos hacer algunos ejercicios, algunas prácticas directamente en la escuela. Por ejemplo, nos hemos llevado la olla solar y a la hora que ven que mientras estamos platicando con los niños se están cocinando unas papas y que después la prueben con el sol y cocinadas al vapor y que saben distinto y que pues eso cuidamos su salud, en fin, deja una huella por ahí interesante y nos podríamos llevar tengo una huella de un jaguar, por ejemplo, y eso llama la atención mucho, que a lo mejor me la puedo traer aquí para que atraigamos la atención del público. En fin, este tipo de actividades, y si tienes una idea de cómo podríamos pues abordar y que pudiéramos realizar tanto para el día 26 de abril como para el 3 de mayo, pues bienvenido. Por supuesto, gracias. Bueno, vamos a ver entonces qué nos preparaste. Yo traje son dos. La primera es en cuanto a las preguntas para los carteles que les había comentado. Ajá. Y la segunda, va ligada, es como una actividad que yo creo que podríamos hacer. Yo la pienso por el 3 de mayo, pero puede ser cualquiera de los días. Correcto. En cuanto a preguntas, yo aquí traigo unas propuestas sobre una pregunta que pensaba yo que podríamos trabajar, que era sobre cuál es la función de los árboles, y hacer un cartel muy sencillo. Yo no soy muy bueno para lo de hecho me ayudó mi esposa, pero ella fue la que, pero se puede hacer otra cosa. Esas son como propuestas, ¿no? Hacer un cartel muy sencillo donde se plantea un árbol, sobre todo con sombra, y ponerles como la pregunta de cuál es la función de los árboles. ¿Por qué? Los tres son los tres son sobre la y entonces esa es una, ¿no? ¿Cuál es la función de los árboles? ¿Para qué sirven los árboles? Sobre todo porque yo creo que podemos cuestionar esa parte en el sentido de que generalmente nosotros le damos función a las cosas naturales alrededor de nosotros como seres humanos, ¿no? Los árboles nos brindan oxígeno, los árboles nos brindan alimento, pero podemos trabajar, que es la propuesta de la actividad, no sé, la función energética de los árboles, ¿no? Que antes de dar alimentos, incluso de generar biomasa, los árboles lo que hacen es que transforman la energía del sol en energías utilizables por los seres humanos. Y entonces eso va ligado a la actividad que podríamos hacer, es aquí en el bosque se puede hacer, es caminar, hacer un trecho largo por el sol, sentir el calor y meternos en unos árboles y poner la atención en el clima que luego cambia, que es el microclima de los árboles. Entonces ahí empezar a tratar de responder esta pregunta de pues con el rollo termodinámico, ¿no? De la degradación del calor. Entonces o sea que cuando la energía se hace calor ya no es utilizable, y entonces el árbol es un obstáculo, se cambia la energía y está a la mano. Creo que se pudiera hacer eso, y entonces ir poniendo los carteles para ir generando esa pregunta las 2 semanas antes que nos quedan, y para que ese día, esa pregunta la vamos a abordar en este modo, ¿no? O en este paso, ¿no? Esa es una que yo planteaba. Me parece interesante porque incluso puede ir hasta más lejos, te pueden decir para hacer muebles. Ándale. Y ahí pues estás en otra plática, ¿no? Sí, entonces ya es el árbol como recurso, ¿no? Como recurso, precisamente para cuestionar esa idea, Como ¿no? problematizar, ¿no? La cuestión de función. Esa idea, ¿no? ¿Para qué sirve? No, inclusive se me ocurre que precisamente que hiciéramos de esta pregunta un sinnúmero de respuestas y que sondeáramos cuál es la impresión o la aportación de los árboles que la gente a la que más se refiere. A lo mejor pueden decirnos que nos brindan oxígeno, pues podemos respirar y todo. Entonces, y yo creo que esa respuesta sería muy reveladora y muy interesante. No nada más por la parte utilitaria, la posiblemente madera. haya quien responda porque son bonitos. Yo hice una pregunta más o menos similar, ¿no? Bueno, decíamos, ¿qué pasaría si ya no hubiera ningún árbol, ¿no? Como en estas proyecciones, y era un trabajo con niños de 6, 7 años. Y uno de los pequeños dijo, pues el mundo sería muy feo.
Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque los árboles son bonitos. Y entonces sirven porque se ven bonitos. Incluso hasta puede haber, y eso ya es otra discusión, como dice Iván. Y está interesante. Incluso puede ser discusiones distintas dependiendo del grupo, ¿no? Una vez llegando a la sombra de los árboles, ahí sí, entonces, bueno, ¿y cuál es la función? Bueno, y hacer esa distinción. Una cosa es función en torno a mí y otra función es, digamos, verlo en un sistema más planetario. En un sistema mucho más claro. O sea, más amplio. Entonces tendría que ser. Eso va con la actividad que traigo. Bueno. Y otras preguntas son como para carteles, pero todavía no las he ligado con la actividad. Podría ser. Una es, ¿cuál es la insignificancia o cuál es la importancia del ser humano en el mundo? Les puede detonar discusiones si nos vemos a nivel universal, somos mínimos, pero si vemos el daño que estamos haciendo al planeta, pues tenemos una importancia capital, ¿no? Entonces, pues, no podernos tampoco sentirnos los menos y tampoco sentir que no hay capacidad de que hagamos nada, ¿no? Te puedo encontrar una citación del sitio I Fucking Love Science que dice, tienes que darte cuenta que estás en un spaceship, o sea, una nave espacial que tiene 4.5 mil millones de años, que se está moviendo a tal velocidad, a tantos kilómetros de una cosa que tiene tal dimensión, y que, no, es muy padre eso, te lo voy a mandar. Hay una animación en internet, igual y la podría conseguir, está en la página, yo creo que igual y la han visto, que se ve así como lo más pequeñito, y luego lo más grande, y tú lo puedes ir como seleccionando. No sé, ese día también les quería preguntar en cuanto al material, si habría la facilidad de tener alguna compu o algo para que se trabajara, si no, pues está como... Pero a mí me parece bien interesante, justo hablando de la importancia o insignificancia, si le vamos a dar importancia por el tamaño o cualitativamente, no tanto por cuánto medimos, sino por la función que tenemos en el ambiente. Por ejemplo, ahí se veía la cuestión desde los microbios hasta los planetas, las galaxias, estaba súper interesante. Hay un libro que se llama Se visualiza. Está basado. Por esta cuestión de si no hay recursos tecnológicos, es un libro muy bonito y muy sencillo. Ajá, y de muy hecho claro. está basado en... Entonces puedes ir de lo micro a lo macro y también está el inverso, ¿no? Entonces, si no hay tecnología, está el libro. Ajá. Sí, les puedo Voy a proporcionar buscarlo, está basado de hecho en eso. Que ya no uso porque la prendes hoy y está lista mañana, pero que la prendes viernes y para el sábado. Para el ya sábado. Sí, o sea, hay que como prever como unos 20 minutos y que no se ponga la pantalla así como de descanso. Sí. Porque ahí no. Ya no regresa. Pero la voy a limpiar en las 2 próximas semanas porque esa no me la voy a llevar, entonces lo podemos hacer. Fantástico. O sea, quieren quedar o algo, voy a quitarle todo. A mí me gusta mucho tu propuesta y pienso que este recorrido que propones podría ser trabajado como un sensorama. O sea, a lo mejor el grupo que va a conformar este recorrido, en una primera etapa taparle los ojos y llevárnoslo y llevarlos a estos espacios donde pega mucho el sol, ¿no? Entonces, generalmente nosotros nos determinamos por la vista. Si nos tapamos, vamos a empezar a hacer como más visible esto de los climas, ¿no? Entonces, que ellos vayan como sintiendo y luego, sin ver, transportarlos a estos otros espacios, ¿no? Como más agradables, pero que uno pierda un sentido para hacer muy visible lo demás. Potenciar la percepción del mundo. Y generar como a partir de los sensoramas, ¿no? Entonces, ahora ya no hablamos, ya no vemos y después ya no hablamos, estamos ya frente a un árbol, entonces usar la vista para observar todas las formas de vida que hay en el árbol, ¿no? Entonces, no vas a hablar, o a lo mejor igual tapando los ojos y las texturas, ¿no? O sea, qué conforma todo el árbol. Entonces se podría hacer como un sensorama, ir como viendo qué es lo que queremos resaltar del árbol. Bien. Eso ahí, me acuerdo que habían mencionado la cuerda. Eso podría ser útil también para hacer ese recorrido. Se puede traer esa gran cuerda o si para que se... Sí, para que yo vaya tengo ahí. para que se vayan guiando y también apoyándose con las personas. Ahora. Gracias, Pati. Les platico entonces rápido las otras. Son otras 3 preguntas. Perfecto. Entonces llevamos 2 preguntas. Lo de los árboles, Correcto. ser humano. la del ser humano. Otra que yo no sabía plantear en pregunta, pero lo planteé como relaciones
cuál es la relación entre diversidad biológica y diversidad cultural, ¿no? Para hacer esta conexión ambiente con cultura, para juntar sociedad con naturaleza, que casi siempre nosotros, para mí ha sido muy difícil juntarlas, ¿no? Por un lado analizamos naturaleza y por otro lado analizamos sociedad o cultura. Y por ejemplo, cuando vemos a la luz de la diversidad biológica en los países mega diversos, que también son multiculturales o tienen una diversidad cultural inmensa, pues es que hay una conexión inherente ahí, ¿no? O sea, estamos conectados a la naturaleza que vivimos. Todo sí, pero hablabas, ¿cuál es la relación entre la diversidad biológica y diversidad cultural? Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, si una comunidad vive en la Sierra de Oaxaca, no es la misma comunidad, o sea, ese ecosistema también da cultura, o sea, forma cultura, en el sentido en que las personas que viven en la Sierra de Oaxaca van a ser unas y las personas que viven, por ejemplo, en Aguascalientes, con mi familia, se vuelven otras, ¿no? Y entonces también... espacio, ¿no? Sí, exacto, está súper interesante. Pero luego que mencionabas en el seminario, si no me equivoco, la gente que vive cerca de aquí del Popo, tienen una relación con el volcán, ¿no? Claro. Que hacen Goyo y le hablan, no, es que no me van a lastimar y todo, y era como lo personificaban, ¿no? Es especial. Bien, pues interesante también. Me sumo, yo creo que pues lo que habíamos dicho inicialmente me parecen preguntas coyunturales y yo creo que tendríamos la posibilidad de que cada uno de nosotros hiciera cada una de las preguntas. Y esto le daría un potencial enorme al proyecto, al trabajo, porque no nos enfocaríamos solamente en una concepción, sino las preguntas me parecen interesantes, porque estamos hablando de algo muy puntual, lo que vienen siendo los árboles, y lo que implican los árboles es el ser vivo más grande que existe en el planeta. Un árbol que tenemos que ir a ver a las secuoyas, que miden 100 metros de altura, que son árboles gigantes, hay que conocerlos, ir a hacer una exploración ahí a Santa Bárbara, California, y andar por ahí, aquellos bosques. Yo no me puedo ir de este mundo si no visito a las secuoyas, imagínense, entonces lo dejamos ahí como un pendiente de este proyecto, para que armemos nuestro cochinito y que podamos programar un recorrido para allá, que sería muy importante. Estamos hablando de algo muy puntual, y luego esto es mucho más abierto, mucho más general, y además pues el depredador, sí saben que en algunas reservas han colocado espejo, y usted conoce al depredador más grande de este planeta, y entonces la gente se mira al espejo, y eso pues causa también un impacto. Entonces yo creo que las tres preguntas se me hacen coyunturales. Entonces yo propondría que lo que habíamos planteado, esta posibilidad de que cada uno de nosotros nos enfocáramos con un cuestionario, con una pregunta, y que pudiéramos abordarlo y le damos variabilidad a los carteles. Habría que idear un poco, porque sí me parece importantísimo cuestionar al ser humano depredador, que llegan muchos aquí al bosque de Tláhuac, inconscientes, insensibles, entonces pues cuestionarlo, ¿no? Y señores, pues el entorno aquí principalmente lo que hay son árboles, que no había nada, entonces mal planeado y mal desarrollado, pero al fin son árboles. Y lo otro en cuanto a la cultura y la diversidad biológica, ¿no? Que me parece también. Ahora, no te interrumpimos más. Otra pregunta que tenías ahí en puerta. Dos, se las dejo. Perfecto. Son otras, pero igual, yo también, como ponerlas en la mesa y aquí las discutimos. Y si queda una, bien, si no queda ninguna, también. Pero por ahí puede. Una que había pensado, que me gusta como metáfora, también no está muy bien redactada, pero siempre cuando doy la plática digo, tú barres tu lugar.
tu casa y echas tu basura a un lado, luego el de a un lado la va a echar a un lado y le va a terminar dando la vuelta al mundo, ¿no? Entonces hacer como un cartelito así, una cosa muy sencilla, ¿no? Alguien barriendo en un mundo chiquito tipo Principito y le va a dar, ¿no? Si todos barremos la basura hacia un lado, le va a dar la vuelta al mundo en algún momento. Es como ese, pues sí la quitas, pero la quitas nomás de este pequeño lugar, cuando en un momento se va a... Bien, ojalá que encuentre. Tengo una caricatura donde está el planeta y está alguien aventando una lata de aluminio y está dando la vuelta al mundo y le pega. Me hace pensar también en una historia sobre la economía, para explicar un poco la economía. Es que llega un señor en un pueblito y quiere reservar un hotel. Entonces le dice, es que yo debo mucha plata y te la tengo que dar igual caro, te lo voy a hacer a $200. Bueno, está bien, le da $200. Entonces se instala. El señor del hotel se va con sus $200, se va al garage y le devuelve $200 al señor. Le dice, sí, muchas gracias, ¿no? 200 estuve tarde. El señor del garage, que también estaba en deuda de plata, se va a alguien de su familia y le da $200, ¿no? Y ese señor también está en deuda, se regresa al señor del hotel y le da $200. El que está en la habitación del hotel dice, no me gustó el hotel, va abajo, le dice, regrésame la plata y se va. Y el pueblo se quedó sin deuda. Y nadie gastó nada. Interesante. Es puro, y eso es la economía. Está muy interesante. Buena simulación. Ver lo pequeño realmente. Sí, eso lo hice con jóvenes de 15 años y se quedaron como... No, bueno, hay plata que se quedó escondida. Exacto, qué interesante, está interesante para reflexionarla y profundizar. Y bueno, tu última pregunta. La última es, tal vez un poco más concreta, es ¿cuánta agua utilizas? Puntos suspensivos, ¿cuánta necesitas? Realmente, así como buscar esa reflexión. Necesito toda el agua que utilizo, ¿no? En la casa. ¿Cuál podría no utilizar? No sé, cosas así. Esa sobre todo como ya había salido el tema del agua, que era fundamental abordarlo. Sí. Bueno, La pregunta 4, ¿cómo era? La 4 fue lo de la basura. Si todos barremos la basura hacia un lado, le va a dar la vuelta al mundo. Sí. Una cosa así. Pues bueno, eso es lo que las preguntas. Y bueno, la actividad ya se las platiqué, lo de los árboles, que se pone mejor como si lo vemos como un sensorama y más complejo, ¿no? Sí. Entonces está la actividad del bosque. Y la semana pasada también habíamos dicho que podría haber una actividad que sea pues, la presentación de unos DVDs que, digamos, los temas que escogimos. Pues aquí tenemos ya bosque. Escogemos agua. Y, según las actividades, esos podrían ser los videos que presentamos y con pláticas, ¿no? Y ahí las preguntas, por ejemplo, ahí la podemos usar de nuevo en esas. Exacto. Pues si quieren vamos a ver, aunque sea que le veamos un poquito al tema del agua y al de bosques y áreas verdes, ¿no? Yo, por ejemplo, podría desarrollar una actividad del agua porque me han prestado todos un montón de libros, así con mapas, con cartas y todo del Colmex. Y podría tomar ese tema del agua y hacer una actividad. Lo que no quiero hacer es una muy grande actividad, porque quiero estar en el lado logístico también. De todo lo que es traer los cosas y ir a buscar las cosas que necesitamos. Y entonces yo puedo hacer una actividad sobre el agua. O sea, algo pequeño con los libros, un DVD o algo así, hacerles una plática o algo así. Bueno, Pues sí. muy bien. ¿Quieren que veamos? Vamos a ver, ¿qué horas son ahorita? 3:15. Bueno, ¿Tuviste ideas de actividad? Pues no, más bien venía como a preguntarles cómo se estaban pensando. Justo lo que les preguntaba era si nosotros vamos a ir a buscar a la gente, pero pues si no, la idea es esa y jalarlos hacia donde tengamos ya como la actividad pensada, ¿no? Me gusta mucho la idea del sendero porque también se presta para ir platicando y con esta cuestión de que si no están viendo,
escuchar lo que el otro dice, yo creo que también eso va a estar interesante. O sea, ¿quién habla todo? Sí, me suena bien. No, más bien venía como a ver cómo estaban planeando y ya entonces para yo pensar mis actividades. Correcto. Cuando ya tengamos las temáticas más o menos como esto, ya lo podríamos poner la semana que viene, traerlos con nosotros y ir enseñando. Y la respuesta es el día, ¿no? Pegar varios por aquí, donde entre la gente, incluso más para allá, no nada más aquí en el faro, sí. O sea, bueno, aquí en el mismo bosque, pero un poquito más para allá. No muchos tampoco, para no estar... No, para no... sí. O pues así vengo como un domingo, si me hago unas cuantas copias y las voy pasando, pero como el primero o el 2, ya que sea el día antes, aquí en el parque voy pasando unas pequeñas invitaciones, también lo puedo hacer. Bien. Bueno, pues de entrada me parece bien, creo que le vamos dando un poco de rumbo a las tareas y al ejercicio que pudiéramos desarrollar para el día 26 como un ejercicio preliminar y para aterrizar ya la actividad de fuerte para el día 3 de mayo, ¿no? Trajo un montón también de papeles y de cosas de colores, porque pensé que iban a llegar las 50 personas. Sí, recibí el mensaje ayer, pues ya los tengo conmigo, los papeles. No sé si los necesitan, tengo como papeles blancos. Es que estamos esperando al grupo de la Escuela de la Paz. Ya estamos pensando en hacer algunas actividades justamente con el proyecto. Para aquí, para si no, que pudiéramos pues, trabajar con los niños y con los jóvenes de la universidad. Entonces, de todos modos, yo pensaba que dentro de este proyecto sí va a ser importante que integremos a ese grupo que ya lo habíamos contemplado, y aunque yo no sé, espero que nosotros nos mantengamos en contacto y seguir dando una retroalimentación a Iván, aunque esté allá en Quebec, y que nosotros estemos interactuando. Habíamos hablado de la posibilidad de tener videoconferencias vía Skype. ¿Ustedes tienen cuenta en Skype? Bien, fantástico, para que entre los 4, entre los 5, podamos pues mantenernos en comunicación. Y yo les quería sugerir que esta escuela, que me parece muy interesante porque son niños de escasos recursos y son chavos universitarios, me parece un buen termómetro para ver cómo les están enseñando a leer y a escribir y qué temas, una percepción de chavos, porque ya no es el maestro, la estructura del maestro así oficial, sino que son chavos universitarios con esa visión de jóvenes. ¿Cómo les están motivando para leer a los chavitos de escasos recursos y todo? Eso me parece muy interesante, y yo creo que valdría la pena, dentro del proyecto que estamos desarrollando y para el centro y todo, como un ejercicio, digamos, ahora sí que la cereza del pastel, que culmináramos esta primera etapa del proyecto con esta escuela en particular, Escuela para la Paz, y que pudiéramos desarrollar algunas actividades que inclusive Iván desde lejos puede estar diciendo: oigan, pues les sugiero que hagan esta actividad y que lo implementemos, y vamos a ver qué resultados podemos tener. Yo creo que sería sensacional. Y como tenemos el contacto directo con la muchacha esta, Mariana Monroy, les podríamos inclusive hacer algo, si nos sugerimos preguntas, de una vez se las podríamos ir haciendo para que ella las haga a su grupo y que ya tengan algunas ideas, o que podamos implementar una actividad. Oigan, ¿saben qué? Pues vénganse disfrazados de distintos animales porque vamos a hacer una actividad aquí, que los pongamos a trabajar desde antes y como que empezar a ver algunos resultados también, y ver qué tanto compromiso tienen, qué tanto se involucran. ¿Sí me explico? Entonces, pues que tengamos este periodo, y así como lo habíamos contemplado, que íbamos a tener la actividad del día de hoy, bueno, pues que pudiéramos
desarrollarla en junio, ¿no? Con el mismo sentido y que pudiéramos sacar como resultados, ¿no? Pues más allá de lo simple, digamos, la simple parte científica del proyecto, yo ya en Montreal escribo en es como una revista web, o sea, que se llama Invisible, como Invisibles, IN, una barrita Invisibles, que es una revista sobre las diversidades culturales en Montreal. Entonces, somos un grupo de jóvenes así de la universidad. Cada quien escribe textos de muchos tipos, pueden ser literarios, pueden ser sobre, no sé, un fenómeno de una pequeña comunidad, como un negocio, un café, una coop, algo así. ¿Y todo en francés? Sí, es en francés, pero yo voy a contar un poco la historia de la comunidad de aprendizaje ahí, pues para la gente que no lee memorias o pues artículos científicos, y que tengan que ser simple, o sea, como un artículo de la Nación, así como un artículo de diario, ¿no? Porque son como 500 palabras o 1000 palabras por artículo, pero se pueden hacer en secuencia, entonces como unas 6 artículos. Ya lo estoy como dividiendo. Una parte sería también todo lo que es la experiencia de un intercambio, ¿no? A partir del momento donde pones tus papeles en la oficina. A lo mejor cuando empiezas a juntar los papeles que ya son rollos y lo pones a la oficina se pierden. Hasta el proceso de construcción Entonces estaría interesante. Y les voy a mandar el link, que es muy interesante. Y también voy a abrir una página web ya cuando esté empezando a redactar sobre comunidad de saberes. Y ahí pues ya que sea más free for all, que la gente que llegue, que sea puramente virtual y ver qué da, qué es lo que nos da.